Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y María Dolores Miño. Les saluda Anabel Guerrero. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conversar acerca de la democracia. Difícil tema, ¿no? Complejo en todo caso, porque como región, como mundo también, me parece que hemos sufrido embates durísimos del tema de la democracia y lo vamos a conversar en el contexto del Día Internacional de la Democracia. Cada 15 de septiembre, a partir del 2008, celebramos el Día Internacional de la Democracia y no es cosa menor. Una de las digamos, de los conceptos, de los valores y evidentemente de las situaciones que tenemos la obligación como ciudadanos, como sociedad, de proteger, de precautelar, de estar siempre atentos, porque es algo que generalmente se tiende a arrebatar a nivel mundial, es la democracia. De eso vamos a hablar hoy, tanto de su estado a nivel regional como en el mundo. Lolo. Gracias, Jime, y también saludar a mi querida Anabelita. Nosotros queríamos proponerles este tema, no solo porque ayer se conmemora el Día Internacional de la Democracia, que es importante, pero porque también las discusiones alrededor de qué constituye democracia están replanteándose a nivel regional. Y yo les contaba aquí a mis colegas que existe ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva que se ha planteado, que se le ha hecho esta pregunta a la Corte Interamericana, y la pregunta que se le hace a la Corte es si existe un derecho humano a la democracia, porque hemos entendido la democracia como una forma de gobierno, pero ahora se le está empezando a entender como un derecho humano, que además es transversal y condición sine qua non para el ejercicio de otros derechos humanos. Que es darle más fuerza también, ¿no? Que es darle más fuerza, pero además tiene sentido, porque en realidad algo que ya viene diciendo la Corte Interamericana desde la década de los 80, desde la famosa opinión consultiva 12686, es que en realidad hay una suerte de simbiosis entre el Estado de Derecho, los derechos humanos y el régimen democrático. Y ya en esa oportunidad, imagínense, casi 40 años, ya la Corte Interamericana dijo, en realidad no puede haber la una sin la otra. O sea, si tú no tienes una democracia, no vas a tener derechos humanos, y si no hay Estado de Derecho, pues no hay democracia y tampoco hay derechos humanos, y así. Entonces, a mí me encantó esta propuesta que se le hace, me parece que fue Guatemala, a la Corte Interamericana, porque efectivamente va a poder permitirle al tribunal reevaluar las condiciones para la existencia de la democracia, que ahora creo que está un poco diluida, y de eso precisamente vamos a hablar más tarde. Y sobre todo a mí me parece fundamental, si se llega a conocer y reconocer que la democracia es un derecho humano, cuáles son las obligaciones que derivan para el Estado de ese reconocimiento. Bueno, sí, yo quisiera iniciar saludando este maravilloso ejercicio democrático que ocurrió ayer en Cuenca. Un saludo muy, muy grande a todos los cuencanos por esta demostración, ¿no?, de dignidad. Y es un ejemplo de democracia, ¿no? Sí, totalmente, es un ejemplo de democracia. Y bueno, y un poco concatenando con las ideas que se han planteado, yo diría también en la región hay una caída de la calidad democrática. Esto lo dice el Democracy Index del 2024 de Economist. También nos dice que, por ejemplo, Uruguay y Costa Rica serían los pocos países en Latinoamérica que estarían calificados como democracias plenas. El resto son democracias de una u otra forma deficientes, ¿no? Con regímenes autoritarios o que concentran poder, restricciones a libertades, una política o una cultura política muy débil, ¿no? También señalar que en América Latina, de acuerdo al Latino Barómetro, solo el 48% de la población confía en la democracia actualmente, ¿no? Esto estamos hablando a nivel de la región, ¿no? También una creciente militarización de la política y concentración del poder, que ya lo había señalado, y el hiperpresidencialismo del que siempre hemos hablado. En ese sentido, yo quiero remarcar un poco lo que ya las ideas iniciales que se han dicho aquí. La democracia no se mide solo en votos cada 4 años. La democracia va más allá de las urnas, y esto lo ha dicho Lolo, lo ha dicho Jime. La democracia tiene que ver precisamente con el hecho de que podamos vivir dignamente y que podamos tener derechos, ¿no? Ser escuchados, participar, ¿no? Y yo quisiera en ese sentido, más que seguir, como plantear dos cosas, plantear como dos inquietudes. ¿Qué significa realmente vivir en democracia? ¿Es ir a las urnas o va mucho más allá, es más profundo? Ya lo estábamos conversando. Y si estamos normalizando vivir en una democracia de emergencia,
donde en determinados momentos se justifica el recorte de derechos y libertades a cambio de seguridad, que es un poco la problemática que vive actualmente América Latina frente a toda la situación que se vive por la inseguridad, por el tema de la economía, del narcotráfico y un sinnúmero de situaciones. Esta pregunta que plantea Anabel, importantísima. ¿Qué significa vivir en democracia? Porque claro, el término democracia, como dicen los portugueses también, los brasileros, puede sonar, digamos, muy amplia, ¿no? Muy abstracta, y habría que concretar un poco el concepto, y para eso yo creo que nada mejor que la Carta Democrática Interamericana. En el artículo 3 nos establece lo que implica una especie de concepto de la democracia que involucra dos legitimidades. Una legitimidad de origen, que implica llegar a, digamos, a un gobierno, que un gobierno, perdón, llegue al poder a partir de una votación más o menos íntegra, ¿no? O más bien una votación íntegra, que no sea una votación cuestionada, que no sea una votación de alguna manera que digamos, derive de un tema coercitivo, que derive de un tema, digamos, más allá de la ética también. Es decir, una legitimidad en el origen, pero también una legitimidad en el ejercicio del poder. Y esa legitimidad en el ejercicio del poder equivale o comporta el ejercicio del poder a partir de la división de poderes, ¿no? Del respeto de la separación de poderes. Entonces, una democracia plena, que es lo que muy poco se ve, por lo menos en América Latina, una democracia plena implica estas dos legitimidades, una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio del poder. Estas dos juntas forman la democracia, y yo digo se ve poco, no me lo estoy inventando, a propósito de este término, dato que ha establecido Anabel. La revista The Economist, en este índice sobre la calidad de la democracia, ha determinado que apenas el 6.6% de los países del mundo viven en una democracia plena. Y eso es poquísimo, claro, ¿no? El 38% de países viven en una democracia defectuosa, y el resto vive en democracias o híbridas o en democracias autoritarias. Es decir, el 45% del planeta vive en democracias plenas o defectuosas. El resto de la población está viviendo a partir de regímenes autoritarios. Sí, y yo creo que es importante, o sea, a propósito de esta opinión consultiva, algo que a mí me emociona muchísimo es que le permite a la Corte Interamericana reconceptualizar cuando estamos frente a un régimen que no es democrático, porque en realidad ahorita en Latinoamérica, salvo algunos casos excepcionales, dictaduras en su sentido estricto, como había en la década de los 70, no hay. O sea, ya no hay esta cooptación del poder por la fuerza o por el uso de los militares. Lo que tienes ahora es una instrumentalización antidemocrática de la democracia, y me voy a explicar. Lo que tú tienes es líderes autoritarios que llegan al poder a través de los mecanismos propios de la democracia, especialmente el voto popular, y luego eso mismo es utilizado como un instrumento para torpedear las mismas instituciones democráticas. Entonces, urge replantearnos qué es un gobierno autoritario, quién mejor que la Corte Interamericana para hacerlo, y además establecer cuáles son los nuevos parámetros o cuáles deberían ser los nuevos parámetros para identificar estas formas de contrademocracia o antidemocracia, que ya, digamos, conceptualmente no las podemos llamar dictaduras porque no entran dentro de esas características, pero sí constituyen formas de gobierno contrarias a los principios democráticos y que erosionan los derechos humanos. Y solamente para contarles que ya hubo como un primer hito y una primera no sé, concepción de lo que ya está pensando el sistema interamericano alrededor de esto, porque hace un par de semanas, la Corte Interamericana emite una sentencia en un caso de Venezuela, y me perdonan porque no me acuerdo el nombre, y una cosa que discutía Venezuela a propósito de que denunció la Convención en 2013 es, nosotros ya no somos parte de la Convención Americana. Y la Corte le responde y le dice, esto lo podemos debatir los internacionalistas porque, digamos, es un poco polémico, pero lo que dice la Corte básicamente es, esa denuncia que usted hace en 2013 nosotros no la podemos recibir porque es hecha en un contexto de un régimen antidemocrático que, más allá de si tiene una legitimidad en apariencia, no lo podemos considerar compatible con el régimen que nosotros proponemos. Entonces, la Corte establece un estándar
que yo creo que es una jalada de orejas a todos los gobiernos autoritarios de la región, que dice, mire, si es que esas denuncias a la Convención Americana se hacen un régimen profundamente antidemocrático, nosotros no lo vamos a hacer valer porque no hay un ejercicio pleno de representación ciudadana ahí y nosotros nos consideramos, dice la Corte Interamericana, o mejor dicho, considera la Corte que Venezuela sigue siendo parte del tratado. Ahora, mis colegas o sea, pierde legitimidad. Se entiende como nula la denuncia hecha por un régimen que se considera antidemocrático. O sea, esto da para otro tema con los internacionalistas, pero parecería ser que la Corte lo que está tratando de hacer es decir, mire, estos gobiernos autoritarios siempre van a tratar de denunciar la convención, de incumplir sus obligaciones, y aquí no va a poder ser. Entonces, me parece interesante y parece que la discusión va a ir hacia ese lado. Me parece súper importante lo que acabas de señalar, Lolo. Ay, qué linda, gracias, Jimé. Bueno, y yo diría que a pesar de estas limitaciones, América Latina es una región que resiste, donde la ciudadanía se moviliza, donde precisamente se resiste a estas rupturas democráticas. Y yo creo que justamente por esta resistencia, también hay un tema que a mí en democracia me parece súper importante y súper preocupante, que es la violencia contra los defensores de derechos humanos, de ambientales, de sus comunidades, de mujeres. En el 2023, al menos 126 activistas fueron asesinados en América Latina por defender derechos humanos del ambiente, de la naturaleza, de sus comunidades, de sus sectores. Entre ellos, Colombia fue uno de los países más afectados. En el 2024, más del 80% de casos de personas defensoras de la tierra y del ambiente asesinadas o desaparecidas ocurrieron en América Latina. El tema de la amenaza contra la libertad de expresión, contra los medios de comunicación, es una constante en la región también. Y en ese sentido, o sea, definitivamente es sumamente preocupante porque la democracia no debería ser un lujo, nadie debería estar expuesto a ser asesinado, a ser violentado, por precisamente defender derechos, ¿no? Y lo que tú decías, Lolo y Jimé, ¿no? Cuando se erosiona la democracia, no solo es que perdemos un sistema, ¿no? Que nos puede conducir precisamente a vivir en mejores condiciones de vida, sino que perdemos derechos. Entonces, es preocupante. Yo creo que de lo que estamos hablando aquí es un poco de la necesidad de esta transformación, ¿no? De que la democracia en América Latina atraviesa estos procesos muy complejos que también están marcados por avances significativos en el terreno electoral, como ya hemos dicho, pero es que el plano no puede ser solo electoral, porque hay estos retrocesos, como tú dijiste, Lolo, ¿no? O sea, se llega al poder a través de las urnas, pero luego cuando ya se está ahí, lo que hay es un retroceso en el fortalecimiento institucional y en la inclusión social, que es lo que a mí me parece terrible, ¿no? Porque va acompañado de eso, ¿no? Este autoritarismo, digamos, querer gobernar, una vez que llegaste al poder, querer gobernar desconociendo el marco constitucional, pero además olvidándote de lo social, ¿no? De lo que se requiere. Y esto a nivel de América Latina en general. Sí, y que de hecho yo coincido que han cambiado las formas, ¿no? Porque ya no nos planteamos, digamos, estas dictaduras violentas, como bien señaló Lolo, sino que ya todo es un poco más silencioso, digamos, se va ganando terreno de a poco y se van cooptando algunas instituciones. Y eso evidentemente resquebraja la democracia a nivel regional, sobre todo, ¿no? A propósito de esto que plantea Anabel, que es cómo podemos contrarrestar o cuál podría ser esta forma de ir fortaleciendo el tema de la democracia, ir defendiendo el tema de la democracia, sin duda alguna, el trabajo del control social de las calles, de la población, estableciendo un poco cuál es el camino que ellos quieren, ¿no? Las decisiones que ellos quieren que se tomen yo creería que es de las mejores soluciones que se pueden tener para proteger la democracia. Lo que pasó ayer, yo insisto también, el tema de la marcha del agua, creo que nos dio un muy buen ejemplo a nivel nacional y no sé si incluso hasta regional, de una decisión de una población, ¿no? Yo quiero que no haya explotación minera aquí, es una decisión de la población más allá de las decisiones que puedan existir alrededor del tema.
Y también, evidentemente, el tema judicial. Y ahí yo les quiero poner también en la mesa de la conversación lo que lo que sucedió con Brasil hace pocos días, ¿no es cierto?, que fue condenado Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado. Entonces, hay que recordar que Jair Bolsonaro digamos, pierde las elecciones en el año 2022 y en el año 2023 se inicia, digamos, ya cuando Lula va a asumir el poder, Lula da Silva va a asumir el poder, se inicia una serie de manifestaciones para tumbar al gobierno, ¿no? Y esto es precisamente lo que acaba de juzgar Brasil, y esto es un juzgamiento justamente para fortalecer la democracia. Me parece que esta condena sí que de alguna manera da aliento también a nivel regional respecto de que la defensa de la democracia, bueno, tarde que temprano va a llegar también a nivel judicial. Me parece muy importante ese caso que lo hayas traído a colación, me parece súper importante. Y es importante que lo traigas a colación porque algo que tenemos que empezar nosotros a pensar es, bueno, tenemos que empezar a identificar cuáles son estos banderas rojas que deberíamos ver para ver que si estamos efectivamente en una situación de un gobierno contrademocrático. No lo podemos llamar ya dictadura, como decía hace un rato. Y yo propongo algunas cosas que ya las hemos identificado como tendencias, no solamente a nivel regional, sino también tendencias a nivel global. Por ejemplo, algo que es una bandera roja, por ejemplo, es el embate o la cooptación de las cortes, que se hace a través de diversas formas. A veces es el sistema de empaquetamiento de las cortes, donde los gobiernos autoritarios se dan modos de meter a sus alfiles ahí y lograr que esos jueces decidan a su favor, o simplemente con medidas de persecución, hostigamiento o criminalización al funcionamiento del sistema de justicia. Esta es otra forma. Luego también entender que es una bandera roja cualquier posición de un gobierno que rechace de manera sistemática, categórica y desafiante a la autoridad de los órganos internacionales de derechos humanos y a cumplir con las obligaciones derivadas de estos sistemas. También creo yo que es una bandera roja las políticas públicas que propongan retrocesos en materia de derechos humanos, especialmente a las minorías. Porque un poco aquí es la instrumentalización del discurso democrático, ¿no? Decir, es que a la mayoría no le gusta que se casen los gays, es que la mayoría es católica y no quiere el aborto. Sí, pero eso es la instrumentalización de la mayoría, del concepto de la mayoría de democracia para oprimir a los grupos que usualmente son más vulnerables. Una cosa a propósito de lo que decía la Jimmy hace un ratito del caso de Brasil, es la instrumentalización de los canales de comunicación modernos para promover la desinformación del Estado, o lo que se dice comúnmente el caso de las fake news. Lo de Brasil es importante porque no solo fue el tema del golpe de Estado, sino que esta revuelta que me parece que se da en enero, un poco antes de que el presidente Lula da Silva suba al poder como le correspondía por efecto de haber ganado las elecciones, se empieza una campaña de desinformación muy fuerte en redes sociales, propiciada y auspiciada, esto es lo que se dice, a mí no me consta porque no lo viví, pero se dice que esto fue promovido por el expresidente Bolsonaro. Entonces, y si ustedes hablan con gente de Brasil, yo estuve hace poco cubriendo unas elecciones en Brasil, si ustedes hablan con la gente de Brasil, lo que les van a decir es, con mucho susto, cómo las redes sociales se manipularon y se instrumentalizaron para lograr algo que parecía ser un golpe de Estado. Y después de eso hubo un montón de leyes y un montón de decisiones del Tribunal Supremo que pretendían de alguna manera limitar el discurso en redes como un mecanismo de proteger la democracia. Entonces, estar atentos que estos espacios digitales, si bien promueven conversaciones como las que estamos teniendo ahora, también hoy por hoy son los instrumentos por excelencia para, a través de la desinformación, torpedear, erosionar e incluso tumbar el sistema democrático. Y por último, a propósito de lo que decía Anabelita hace un rato, también hay que tener cuidado con la reducción del espacio público. Y la reducción del espacio público no solamente se limita a la criminalización de la protesta social, sino a otras formas de autocensura, donde se evidencia que la gente no sale a las calles, pero también cuando hay un autosilenciamiento en el espacio digital, el espacio cívico digital, y cuando ya ves un silenciamiento de la gente en redes, tenemos que empezar a prender estas banderas rojas. Totalmente de acuerdo. Sabes que en algún momento tuvimos un programa en Tostando Granizo sobre fake news, la manipulación y cómo incluso eso también, eso también puede erosionar la democracia. Totalmente de acuerdo contigo. Ese tema del manejo y de la manipulación de los algoritmos. ¿Te acuerdas que hablamos muchísimo de los algoritmos, cómo conducen y cambian la opinión de la ciudadanía?
Bueno, yo quisiera señalar que el Día de la Democracia no debería ser un día solo de conmemoración simbólica, ¿no? Debe ser, y creo que aquí lo estamos señalando, debe ser un recordatorio de los retos que hay, de todo lo que está pendiente para realmente alcanzar una democracia, ¿no? Yo creo que América Latina y nuestro país necesitan avanzar una democracia que supere precisamente esto procedimental, esto de ir a las urnas y considerar que porque votamos estamos en democracia. Porque creo que si algo falta, tanto en América Latina como en nuestro país, es realmente un sistema democrático que sea inclusivo pero real, no formalmente. Al momento, digamos, la ley, el Código de la Democracia establece precisamente estos espacios para mujeres, para jóvenes, para las diversidades y para todos los sectores, ¿no? Los pueblos, las nacionalidades. Sin embargo, esto no deja de ser formal. Yo creo que el futuro democrático depende justamente de esta capacidad de la ciudadanía de organizarse. No podemos perder la capacidad de organizarnos. Eso es fundamental. Porque no se trata solamente, y como ya lo hemos dicho aquí, como lo decía el tema del programa, esto va más allá de las urnas, no se trata de organizarnos y administrar elecciones, se trata de transformar realidades y precisamente que haya dignidad. A propósito ya del cierre del tema, yo voy digamos, a complementar esto que acaba de decir Anabel de la organización social. Para mí también es un tema que va desde un tema individual, ¿no? Es decir, del sentimiento, digamos, de la importancia de la democracia que debemos de tener cada uno de nosotros. Y esto lo digo porque, de acuerdo al Latino Barómetro del año 2024, 1 de cada 4 latinoamericanos es indiferente al tipo de gobierno, de si es democrático o no democrático, y eso creo que termina siendo muy, muy peligroso para... Vamos con el granizo quemado, sí, porque estamos con el tiempo. Lolo nos tiene un granizo quemado. Yo tenía 2 granizos quemados, pero finalmente terminamos eligiendo uno, y fue este trino del presidente Gustavo Petro de Colombia, donde decía que le había concedido la nacionalidad a Jorge Glass. Y nuevamente, para los internacionalistas, esto fue como escuchar unas uñas en pizarra de tiza, porque evidentemente, claro, o sea, los estados, digamos, a puertas adentro, tienen toda la posibilidad y el derecho de otorgar nacionalidades y naturalizaciones a quien ellos gusten. Incluso en situaciones excepcionales, como explican, digamos, que es esta decisión, podrían bypassear las reglas comunes de adopción de la naturalización. Pero, evidentemente, en el contexto de este caso de Jorge Glass, estaríamos frente a lo que en el derecho internacional se conoce como una nacionalidad fraudulenta. Es naturalizaciones que se otorgan por un país hacia una persona con el fin de desviar o de alguna manera bypassear las normas de otro país. Hay un caso, yo lo ponía ayer en mi cuenta de X, hay un caso súper famoso de la Corte Internacional de Justicia, que es el caso Nottebohm o Guatemala contra Liechtenstein, donde este señor Nottebohm, de nacionalidad alemana, el Principado de Liechtenstein le concede una naturalización, él pagando, porque lo podía hacer así, para evitar unas leyes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo, de Guatemala, donde él, por ser alemán, tenía que pagar y entregar sus cosas y le iban a decomisar, etcétera. Y lo que dice la Corte Internacional de Justicia a Liechtenstein es, mire, usted a nivel interno le puede entregar esa naturalización y usted adquiere unas obligaciones con este señor, pero frente a terceros países y frente a la comunidad internacional, la nacionalidad tiene que ser efectiva, es decir, no fraudulenta, y esa efectividad se determina no por las leyes internas del país, sino por los vínculos reales que pueda demostrar que tiene esta persona con el país, que fue un poco el tema de Assange. ¿Se acuerdan que a Assange también le dieron la cédula y era vecino de aquí nomás de Chaupicruz? Pero en realidad era una nacionalidad fraudulenta porque no se podían explicar los vínculos. Entonces fue chistoso porque luego Petro, además, que dio de baja el tuit, no sé por qué dio de baja el tuit, y no sabemos si le habrán concedido la nacionalidad o no, si será paisa o no será paisa. Nos quedamos con ese granizo quemado, y yo solo quiero darle una mención honorífica de granizo quemado a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional del día de ayer. Realmente asistimos a algo muy lamentable. Eso no es debate, eso no es democracia. Realmente para mí fue muy lamentable ver ese tipo de situaciones. Ahora sí nos vamos, les agradecemos. Vamos porque ya nos están sacando. Un abrazo a todos, adiós. Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Gracias. Muchas gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.